Muy buenas noches, amados hermanos de Iglesia Ciudad Celestial, a nuestros pastores, Patricia y Pastor Jorge. Los bendecimos en el amor de Cristo Jesús desde la ciudad de Montería. Le agradezco primeramente a Dios Padre por esta nueva oportunidad que nos brinda de compartir su palabra a través de este medio. Buenas noches, Dios los bendiga. Una vez más tenemos el gusto de estar con ustedes transmitiendo. Como dijo mi esposo, damos gracias a los pastores, ya que el Señor nuevamente ha permitido poder transmitir por este medio su palabra. Amén. Bendecimos la Iglesia Ciudad Celestial, todos los hermanos, en el nombre de Jesús, y todos los que están conectados en esta hora. Viendo esta transmisión, escuchando la palabra de Dios. Amén. Damos gracias al Señor, bendecimos sus vidas, bendecimos cada hogar en el nombre de Jesús. Que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada hogar, sobre cada persona en esta hora. Vamos a orar y a dar gracias al Señor en esta hora. Soberano Padre y Dios que estás en el cielo, Señor, en el nombre de tu amado Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, honramos tu santo nombre en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Gracias por esta nueva oportunidad, Padre precioso. Gracias por la bendición de poder llegar delante de ti, Dios mío, con una alabanza, con un corazón humillado, con un corazón dispuesto, Señor, en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre precioso. Tuya es la honra y tuya es la alabanza, Señor. En esta hora, Padre de la gloria, te rogamos que tu palabra, Dios mío, sea tocando los corazones, las vidas, Señor, y transformándoles en el nombre de Jesús. Bendecimos tu iglesia, bendecimos tus siervos en el nombre de Jesús. Bendecimos cada persona, Dios mío, cada hogar, cada familia, Padre de la gloria, que en esta hora, Señor, han podido y han dispuesto sus corazones para escuchar tu palabra, Señor. Padre, obra de manera poderosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre precioso. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Gracias una vez más a los hermanos que en esta hora se conectan para mirar a través de este medio esta preciosa palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, la cual lleva por título ¿qué tienes en tus manos? Sí, amados hermanos, yo los invito en esta hora que extiendas tu mano y mires qué hay en ellas. Miremos qué tenemos nosotros en nuestras manos. Si miramos desde el ángulo material, vemos de que no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Pero si estas manos, que ahorita vemos, o por lo menos en este caso, en el caso mío personal, no veo nada en ellas. Pero si estas manos, yo las dispongo en las manos de Cristo Jesús, las dispongo en las manos de Jehová Dios, creador de los cielos y de la tierra, habrá muchas cosas que estas manos puedan hacer. Amén. Posiblemente ahora mismo no vemos nada en nuestras manos para decirle, Señor, voy a hacer esta obra para ti. Pero a pesar de que no veamos nada, a pesar de que nuestros ojos, la vista nuestra sea tan limitada que no nos permite ver nada en nuestras manos, pero en las manos nuestras, en las manos de Cristo Jesús, es mucho lo que pueden hacer. Por eso, amado hermano, amada hermana, en esta hora yo te invito a que coloques lo que tú tienes, sea poco o sea mucho, ponlo en las manos de Cristo Jesús y Él hará grandes cosas si tú permites de que Él use tus manos para su santa y poderosa obra aquí en la tierra.
vemos de que la palabra de Dios nos insta cuando dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y el Señor le pide a su Padre Celestial que envíe más obreros para la obra de Dios. Pero doy gracias a Dios de que hay muchos hombres y mujeres que han dispuesto su vida a la obra del Evangelio de Cristo Jesús aquí en la tierra. No miremos si tenemos poco o inclusive si no tenemos nada en nuestras manos. Pero si estas manos, aunque estén vacías, en las manos de Cristo Jesús, es mucho lo que se puede hacer. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que se encuentra inicialmente en el libro de Marcos capítulo 12. Vamos a compartir 4 ejemplos de personas que aunque no tenían nada que ofrecer, personas que materialmente no tenían nada a su alcance, pero tenían algo que tú y yo en el día de hoy tenemos. Y es que estas personas se ofrecieron en alma, cuerpo y espíritu al Señor. Dependieron a un 100% del Señor. Y esta dependencia los llevó a la victoria. Si tú y yo, amados hermanos, en esta hora nos brindamos al Señor a un 100%, es mucho lo que podemos hacer, porque el Señor obrará a través de ti y a través de mí. Quiero compartirles la porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 12, los versículos del 41 al 44. Y dice así la preciosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Amén. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Miramos de que esta mujer no escatimó, teniendo en sus manos solamente 2 monedas. Era lo único que esta mujer tenía para su sustento. Cualquier hombre, cualquier mujer en este tiempo dirá, es lo único que tengo y cómo se lo voy a dar al Señor. Es lo único que tengo para ir y comprar algo de comer. Pero déjame decirte en esta hora que si tú extiendes tus manos a Cristo Jesús, aunque no veas nada en ellas, lo que poco o mucho que tú tengas en las manos del Señor se multiplica. Y esta mujer echó todo lo que ella tenía, echó lo único que le quedaba para subsistir, mientras que los demás echaban de lo que les sobraban. Nosotros a veces, cuando llega el domingo para ir a la iglesia, miramos de nuestro presupuesto qué podemos apartar para el Señor y llevar la ofrenda a la iglesia. Por esta mujer echó todo el presupuesto que ella tenía. ¿No crees tú, amado hermano, que por esta actitud de fe y de confianza en el Señor, esta mujer no fue bendecida? La palabra de Dios dice que sí. Estas 2 moneditas representaron para la mujer, para esta viuda, que no tenía un esposo que le proveyera, no tenía unos hijos que trabajaran para ella, pero ella se entregó en total actitud al Señor, que dijo, yo no dependo de un esposo que me provea, no dependo de unos hijos que trabajen para mí, yo dependo del Dios Altísimo, el Dios creador de los cielos y de la tierra, y Él
es mi proveedor. Por eso daré todo lo que tengo. ¿Y qué tenía? 2 monedas. Porque ella confió en el Dios que tú y yo hemos confiado también. El Dios que nos dice que Él es nuestro proveedor. A esta mujer de allí en adelante no le faltó nada en su vida, como tampoco a ti, amado hermano, ni a nosotros nos faltará nada si nos entregamos al Señor de todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, porque Él hoy sigue proveyendo para todo aquel que en Él cree. Así es, amados hermanos. Hoy estamos compartiendo una palabra poderosa, amén, de parte de Dios. Vemos cómo el Señor, a través de esta palabra, resalta la acción de esta mujer, amén, y muestra cómo cuando nosotros de corazón, con generosidad, obramos de manera correcta, agradando a Dios, confiando en Dios, poniendo todo en manos de Dios, amén, nuestra vida, nuestros recursos, todo cuanto podemos dar o servir a Dios, vemos cómo el Señor obra de manera poderosa, recompensando sobrenaturalmente. Quiero compartir con ustedes en Mateo 6:25. Dice Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén, gloria al Señor. Esta palabra hace algún tiempo, en el tiempo de cosecha de mango, yo pude ver una escena donde vi un árbol, un palo de mango frondoso, lleno de frutos, y vi cómo ese árbol daba alimento para todos los que estaban ahí alrededor, recogían mango, comían todos, aún vendían mango, y era sobrenatural esa producción de ese árbol. Pero también vi algo, y vi cómo caían mangos comidos de pájaros, y vi cómo también las aves se alimentaban de ese mismo árbol, del cual nosotros también recogemos fruto. Y yo meditaba en esta palabra precisamente, y yo decía, Dios mío, tú dices en tu palabra que tú tienes cuidado de las aves, cuanto más cuidado de nosotros. Y ciertamente ahí estaba viendo esa escena, porque esos aves, esos pajaritos no sembraron ese árbol, ni cosecharon ese fruto, pero ya Dios había dado la orden de que ellas fuesen alimentadas también de los frutos de su creación, amén, de los frutos dados por Dios. Ya esa orden había sido dada por Dios, y por eso vemos que ellos se alimentan también del fruto de los árboles de guayaba, de mango, de todos esos frutos que siembra y cosecha el ser humano. Amén, orden dada por Dios. Dice el Señor, no haré yo mucho más con ustedes, hombres de poca fe. Sabe que si tuviésemos tanta fe o un poquito de fe como la que Dios quiere que nosotros tengamos hacia Él, nosotros entenderíamos la grandeza y la sobrenaturalidad de la autosuficiencia poderosa y sobrenatural de Dios para obrar en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros nos disponemos a creer esta palabra, cuando nosotros nos disponemos a creerle a Dios, nosotros vamos a ver cómo Dios de manera poderosa va a honrar esa fe. De manera sobrenatural, Dios va a honrar esa acción que tú y yo vamos a tener. Amén. Esa acción de fe.
el obrar en fe creyendo en el Señor, esa acción de que esos pajaritos eran alimentados también del mismo árbol que había cosechado y había trabajado otro. También Dios ha dispuesto para usted y para mí, amén. No sabemos muchas veces, pero Dios de manera poderosa y obra y trae la provisión, amén, trae el sustento a nuestras vidas. No sabemos a veces cómo, pero Dios obra sobrenaturalmente sobre eso que nosotros ponemos en las manos de Él, ya sea el dinero, ya sea el tiempo, ya sea nuestra vida, nuestras capacidades, nuestro talento, amén. Todo lo que nosotros ponemos en manos de Dios, Dios honra a nuestras vidas cuando nosotros confiamos en Él. Amén. En esta hora, amados hermanos, todos los que están viéndonos en este momento, quiero darte esta palabra de parte de Dios. Dios te ha dado la gracia y el favor y la autoridad para creer y para actuar basados en esta palabra. Amén. Confiemos en el Señor porque como Él mismo lo dice, si lo hace con las aves, ¿cuánto más lo hará con nosotros? Amén. Amén. Gloria a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Vemos de que en la palabra de la viuda que dio las 2 monedas, ella dio todo su sustento. Pero ahora quiero compartir una segunda porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, los versos a partir del versículo número 8. Allí narra la historia cuando el Señor le dice a Elías, vete al arroyo y yo allí mandaré a los cuervos para que te alimenten. Pero luego vemos de que el Señor le dice, pasado un tiempo, que se vaya de allí. Y dice el versículo número 8 de la siguiente manera. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Miramos aquí nuevamente que el Señor usa a una mujer viuda, usa a una mujer sin recursos, usa a una mujer que estaba sumida en completa escasez, estaba sumida en completa pobreza. Es más, dice la palabra de Dios que ya le quedaba su última porción de comida y luego esperar la muerte ella y su pequeño hijo. Pero el Señor toca el corazón de esta mujer para que sea a través de esta mujer que él pueda sustentar al profeta Elías. ¿No te has preguntado por qué el Señor usa siempre a personas con pocos recursos económicos y materiales, a personas sin posición social, a personas sin poder político? Porque la palabra de Dios dice que de lo vil y menospreciado, de eso el Señor se vale para hacer su obra. No mires qué tienes para ofrecerle al Señor. Ofrécele al Señor lo que tú tengas en tus manos. Vuelvo y lo repito, como lo he dicho ya reiteradamente, sea poco o sea mucho, que en las manos del Señor todo se multiplica. Aquí vemos de que esta mujer no tenía ya más para comer. Pero el versículo número 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. La actitud de Elías primeramente fue la de pedir un vaso de agua. Pero ya Elías, cuando tiene este primer encuentro con la viuda, se da cuenta la condición de esta mujer. De la misma manera, Dios conoce tu condición. Dios conoce mi condición económica. Dios conoce nuestra posición social.
Dios conoce nuestra posición política y Dios conoce claramente que tú y yo no tenemos ningún poder. Pero ahí viene lo bueno. Dios conoce el grado de fe que Él ha depositado en ti. Dios conoce el grado de fe que ha depositado en mí. Y con este pequeño grado de fe que tú y yo tenemos, con ese pequeño grado de fe semejante al grano de una mostaza, es mucho lo que el Señor puede hacer contigo y puede hacer conmigo. Es mucho lo que el Señor puede hacer con nosotros para expandir el Evangelio de Cristo Jesús aquí en la tierra. Versículo número 11 dice de la siguiente manera: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquí la viuda le manifiesta a Elías cuál es su condición. Lo único que tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite para preparar para mi hijo y para mí la última cena para nosotros dos y luego esperar la muerte. No tenía más nada que ofrecer esta mujer. ¿Qué tienes tú en tus manos para ofrecerle al Señor? Examina bien qué hay en tus manos que tú puedas poner en las manos de Dios. Examina qué hay dentro de ti, qué dones, el don que aquel que Dios te dio para servirle a Él. Porque en cada uno de nosotros Dios ha depositado dones. Sabemos de que todos estos dones hay que ponerlos al servicio del Señor Jesucristo. No pienses que la obra de Dios se hace simplemente con la parte económica. No creas que la obra de Dios se hace tan solo con la parte material. Solamente el Señor necesita un corazón dispuesto a creerle a Él, un corazón dispuesto a entregarse enteramente a su obra aquí en la tierra. No esperes tener abundante para ofrecerle al Señor. Lo poco que haya en tus manos, ofréceselo al Señor en esta hora. Y sé que grandes cosas Él hará con lo que tú tienes para ofrecerle a Él. Esta mujer le manifestó a Elías su real condición. Pero Elías sabía de que esta mujer era la que Dios iba a usar para sustentarlo a él. Pero también Elías sabía de que si esta mujer lo iba a sustentar a él, para ella Dios también tenía la provisión. Y si tú te entregas al Señor con lo poco o lo mucho que tú tienes en tu mano, la provisión de Dios nunca va a escasear en tu vida. La provisión de Dios nunca escaseará en tu familia. La provisión de Dios no escaseará en tu hogar. Solamente dispón lo poco que tengas en las manos de Cristo Jesús y Él lo hará. En el versículo número 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Quiero que te centres en el verso 14 que dice lo siguiente: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Sí, amado hermano, amada hermana, no importa cuál sea tu situación, ya sea de holgura económica o ya sea de escasez, pero lo que tú tengas en esta hora, disponlo al Señor, porque con eso que tú tienes ahora,
En tus manos de pronto no te va a rendir, pero en las manos de Cristo Jesús es mucho lo que va a rendir. En las manos de Cristo Jesús esto se va a multiplicar. Lo poco o mucho que tú tienes, de pronto te alcanza para un día, una semana, un mes, pero en las manos de Cristo Jesús va a durar hasta que Él venga, por ti y por mí. Esta mujer, me agrada lo que dice. Vive Jehová tu Dios, porque ella reconoció al Dios de Elías. Y el Dios de Elías es el mismo Dios tuyo y el mismo Dios mío. Él vive por los siglos de los siglos, porque Él es el principio y el fin. Él es el omega y Él es el alfa. Las riquezas de bendiciones que tiene Dios para ti y para mí nunca se agotan. Amén. Ese es un río vivo de bendiciones para tu vida y para mi vida. Solamente nos basta es entregarnos completamente a Él. Esta mujer escuchó la palabra de Elías, que era la palabra de Dios dada a esta mujer a través de Elías. Pero en esta noche es la palabra de Dios dada a tu vida y a mi vida a través de su santa y poderosa palabra, donde Él nos dice que nuestros recursos no disminuirán si tú y yo nos entregamos completamente a Él. Amén. Si tú y yo nos disponemos a hacer la obra suya, como lo dice la palabra, que Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Entonces ella fue e hizo como Elías le había dicho, y comió él, ella y su hijo por muchos días. Amén. De una comida que le quedaba para esperar luego la muerte, comieron ellos tres por muchos días. Y contigo no será diferente. Si tú dispones a Cristo Jesús, tus recursos, nunca te ha de faltar la provisión del Señor. La viuda alimenta a Elías, se alimenta a sí misma y alimenta a su hijo. ¿Por qué esta provisión demoró hasta que nuevamente en la tierra llovió? Porque esta mujer le creyó a Dios. Esta mujer creyó en la palabra de Dios dada a través de Elías. Y espero que tú creas en la palabra de Dios que Dios te está brindando en esta hora. Dios no la abandonó. Tal como Elías lo había dicho, Jehová se encargó de multiplicar esa pequeña cantidad de harina y esos mililitros de aceite que ella tenía. Todo esto duró todo el tiempo de sequía. La palabra no registra cuántos años, cuántos meses, cuántas semanas, ni cuántos días. Pero no le faltó nada a Elías, no le faltó nada a la viuda y no le faltó nada al hijo de esta mujer, porque le creyó a Dios. Hoy te invito a que le creas al Señor Jesús. Amén. Así es, amados hermanos. Esta palabra en esta noche es para que nosotros le creamos a nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Amén. Aquí vemos la palabra de Dios. Dice alimentación de los 5,000. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Los discípulos, preocupados por la comida, pidieron a Jesús que los enviara a comprar pan en las aldeas cercanas. Pero Jesús tenía preparada una lección de fe para sus discípulos, como también tiene preparada una para nosotros, para usted y para hoy, para nuestras vidas. Amén. Respondiendo les dijo, dale a vosotros de comer. Gloria a Dios. ¿Qué pasaría si en esta prueba
Jesús te dice, dale de comer a una multitud. La razón nos diría, no tengo para mí, mucho menos para tantos. La mente nos lleva a pensar que no hay, que no se puede, que es imposible. Es un error hacerlo de esta manera. Amén. De la manera natural quizás así puede ser, pero de la manera sobrenatural, con nuestra fe puesta en Dios, vamos nosotros a ver la sobrenaturalidad y la bendición y la multiplicación. Y esto no es palabra, simplemente esto es una verdad tan firme y tan cierta como que el Señor ha sostenido su pueblo, como que el Señor ha sostenido sus hijos, como que el Señor hasta hoy nos ha sostenido a nosotros como hijos, como iglesia, como pueblo de Dios. Amén. Muchas veces nosotros ni siquiera nos explicamos o tenemos una explicación para ver la sobreabundancia que Dios trae a nuestras vidas. Pero Él lo puede hacer, amén, cuando confiamos plenamente en Él. Gloria a Dios por su palabra. El Señor le dice a sus discípulos, alimenten a esta multitud. Y ellos dijeron, Señor, mándalos a que vayan a las aldeas y compren. Pero el Señor les dice, no, Señor, aliméntenlos ustedes. Pero en las manos de estos hombres solamente habían, ¿qué? 5 panes y 2 peces. ¿Y será que en nuestras manos podemos alimentar a una multitud con 2 panes y 5 peces? En nuestras manos no lo podemos hacer. Pero si los recursos que hay en tus manos hoy, este pequeño recurso que tú tienes hoy, lo colocas en las manos de Cristo Jesús, es mucho lo que tú puedes hacer. Porque no creas que el poder lo tienes tú. No, el poder está en Él. Solamente que tú actúas en fe. Tú das el primer paso de fe y lo demás lo hace el Señor Jesucristo. Hoy el Señor nos invita a alimentar a multitudes, pero alimentarlas de su palabra y alimentarlas también con un mercadito si es posible hacerlo. Pero muchos no queremos hacer la obra de Dios porque no hemos estudiado, no hemos hecho una escuela de liderazgo, no hemos hecho un seminario bíblico, no hemos hecho estudios teológicos. No es necesario para hacer la obra de Dios. Que se necesita, sí, para crecer y brindarle al Señor un mejor servicio, sí. Pero ¿qué le dijo el Señor a Moisés cuando él se negó? Moisés, tú abre tu boca y yo la llenaré. Amén. Solamente el Señor lo que necesita es un corazón dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la obra de Dios? Es la pregunta que el Señor nos hace en esta hora. ¿Estás tú dispuesto a hacer la obra de Dios? Hazla. No mires qué tienes en tus manos. Solamente ríndete a Él. Lo demás, Él lo hará por ti. Solamente Él necesita que tú des el primer paso de fe y verás la gloria de Dios. El Señor les dice a sus discípulos, hagan que se sienten de 100 en 100, de 50 en 50 y repartan. Y vemos que después se recogieron 12 cestas llenas de sobras, de tan solo 5 peces y 2 panes. Amén. Hoy el Señor sigue llamando hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer su obra de todo corazón. Allí vemos de que la multitud toda comió. ¿Cuántos kilos de pescados y de pan se necesitan para alimentar a 5,000 personas? ¿Cuánto dinero se necesita para alimentar a 5,000 personas? Humanamente, así pensarías tú y así pensaría yo, ¿cierto? Pero en las manos de Dios es otra cosa. En las manos de Dios solamente pon lo que tú tienes en tus manos, en las manos de Dios. Amén. Y verás lo sobrenatural del Señor obrando en tu vida. Amén. Aprende de su palabra y verás esos milagros en tu vida. Aprende de su palabra y verás estos milagros en tu casa.
Aprende de su palabra y verás estos milagros en tu familia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Aquí vemos en Segunda de Reyes, capítulo 4, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar sus dos hijos míos, los dos hijos míos, por siervo. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Gloria a Dios. Amén. Vemos aquí otro caso de una mujer, también viuda. No sé por qué el Señor se encanta con las mujeres viudas, personas que no tienen recursos. Pero Eliseo le dice: ¿qué tienes? Declárame qué tienes. Y ella le dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. ¿Qué tienes tú en tu casa? ¿Qué guardas tú en tu corazón? ¿Qué guardas tú en tu ser para el Señor? Primeramente, tu voluntad, tu disposición a Dios. Esta mujer le era imposible afrontar una deuda. La deuda era de tal tamaño que tenía que pagarla con sus dos hijos. No sé cuál sea tu deuda, no sé cuál sea la condición en la que tú te encuentres, pero haz un autoanálisis. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes? Porque con ese poco que tú tienes, Dios va a obrar en tu vida. Amén. Y Dios hará grandes cosas y verás la gloria de Dios obrando de una manera sobrenatural sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu economía. Pero ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Cuál es el grado de fe que hay en ti en esta hora? Para creer de que Dios puede hacer grandes cosas contigo hoy. Para creer de que Dios va a cambiar las circunstancias que estás viviendo hoy. ¿Qué tienes en tus manos? Eso poco que tienes, extiende la mano y ofréceselo al Señor en esta hora. Y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Elías le dijo en el versículo 3. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, y entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, pon la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Elías le dice: trae muchas vasijas, no pocas, y echa de la vasija que tú tienes en cada una de las vasijas vacías. Si miramos con nuestros ojos carnales, es imposible. Si yo tengo un vaso con agua, lo echo en otro vaso de agua, este vaso me va a quedar vacío. Pero este vaso de agua que yo tengo en mis manos, puestos en las manos de Dios, son muchos los vasos que yo podré llenar. Porque no es mi poder, es el poder de Dios obrando a través de mi fe. Y esta mujer le creyó a Elías. Ella no miró que con una vasija de aceite otras podrían ser llenas. Ella miró de que
puso su fe en un Dios de todo poder, puso su fe en un Dios de toda gloria, puso su fe en el creador de los cielos y de la tierra, puso su fe en aquel que todo lo hace posible. ¿Qué tienes en tus manos hoy? ¿Quieres de que ese poco o mucho que tú tienes sean multiplicados? Ponlo en las manos del Señor Jesús y Él lo hará. Esta mujer no miró con sus ojos. Esta vasija de aceite va a llenar una sola vasija de aceite, pero la mía quedará vacía. No, ella no creyó así. Ella dijo, yo haré como Elías dice. Y hoy no es Elías quien te habla. Hoy es el mismo Señor Jesucristo que nos dice, cree en mí y yo lo haré. Gloria a Dios. Amén. Porque está escrito en su palabra de que todo aquel que cree verá la gloria de Dios. Amén. ¿Tú crees, amado hermano? ¿Tú crees, amada hermana? ¿Tú crees, amado amigo? Si tú crees, verás la gloria de Dios obrando en tu vida. La mujer inició la tarea, pero la inició con fe. La inició creyéndole a Dios, no creyéndole a Elías, creyéndole a Dios. Ella creyó en Dios que le habló a través de Elías. Pero hoy día Dios nos habla a través de su palabra y nos dice de que hoy Él sigue multiplicando, de que hoy Él sigue haciendo grandes cosas, de que hoy Él sigue mostrando su gloria. Pero si tú lo crees. Amén. Gloria a Dios. Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Todas las vasijas que pidió prestadas se llenaron con el aceite cesó, solo hasta cuando ya no hubo más vasijas. Sin embargo, las vasijas llenas fueron suficientes para pagar a la viuda y a sus hijos la deuda que tenían. Gloria a Dios. Y el aceite fue tanto que ella y sus hijos pudieron pagar la deuda y vivir del resto. Así que la viuda no había sido librada de su problema, sino fue librada por Dios y obtuvo un tesoro en el aceite, y todo eso porque buscó liberación en el Señor y acudió a Dios y a su varón, pobre y oprimida, y partió rica, bendecida abundantemente. Y sus hijos, lo más importante, sus hijos fueron libres. Amén. Vemos de que en esta historia una mujer viuda y endeudada grandemente se presenta delante de un varón de Dios, pero tú y yo hoy nos presentamos delante del Señor Jesucristo con nuestra pobreza, con nuestra escasez, con nuestra hambre, pero con un corazón sincero. Amén. Con un corazón humillado delante de Él, con un corazón dispuesto a creerle a Él. Y el Señor nos hace como lo hizo con esta viuda. Esta viuda quedó restaurada, esta viuda quedó bendecida, esta viuda quedó ahora siendo una empresaria en aceite. Amén. Porque le quedó para vivir el resto de su vida ella y sus dos hijos. Amén. Porque las bendiciones de Dios son de esta manera. Gloria a Dios. Son abundantes y remecidas. Gloria al Señor. Quiero finalizar con una historia que todos conocemos, pero una historia que para mí marca mucho mi vida, porque es una historia que cada vez que la leo es de grande bendición para mí, y sé que para ti también lo es. ¿Cuántos conocen la historia del rey David? Amén. Aquel muchachito que estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre. Aquel joven
que era obediente a su padre, pero un joven que desde muy pequeño dispuso su corazón a creerle a Dios, a servirle al Señor. Y este joven, en un momento de su vida, ve una escena que tú y yo hoy vemos constantemente, porque hoy, a través de esta pandemia, la iglesia está sufriendo una persecución silenciosa. Hoy todos estamos resguardados en nuestras casas, en una cuarentena que entre comillas, nos evita ser contagiados del COVID-19. Pero Cristo Jesús nos liberta. Amén. Gloria a Dios. David ve una escena donde Goliat tenía al ejército del rey Saúl humillado durante 40 días y 40 noches. Pero en el corazón de David había algo que creo que también está en tu corazón y está en el mío. La confianza puesta en Dios. Los soldados del rey Saúl veían el tamaño del gigante. Los soldados veían de que era un hombre musculoso, de gran estatura. Un hombre que tenía una espada lo suficientemente larga como para no dejar de que un enemigo se acercara a él. Pero además de esto tenía un casco que le cubría la cabeza, un escudo, jabalina, etcétera, etcétera. Pero David, un joven del campo, un joven pastor de ovejas, él no tenía ningún armamento. Es más, el rey Saúl le puso su ropa de guerra y él se la quitó porque él dijo, yo no necesito esto. Yo solamente necesito el poder de Dios que obra a través de mí. ¿Tú tienes esa fe para decir el poder de Dios obra a través de mí? David enfrenta a este gigante. Y este gigante dice, ¿cómo vienes tú a mí? ¿Acaso soy yo perro para que tú vengas a mí? Porque él vio a David como poca cosa. Como el mundo hoy nos puede ver a nosotros como poca cosa. Porque el mundo nos ve con sus ojos materiales. Pero tú y yo vemos con los ojos espirituales. Este hombre lanza palabras ofensivas contra David. Y David le dice, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo voy contra ti. Qué cosa tan preciosa. Con el brazo poderoso de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido hoy. Y el Señor te entregará en mi mano. Y yo cortaré tu cabeza. Y daré la carne de todo este ejército a las aves de los cielos. Qué cosa tan grande nos enseña David en esta preciosa palabra. No tengo nada en mis manos, solamente una honda y una piedrecita. Pero no es la honda la que yo tengo, ni es la piedra que está en la honda. No, es el poder de Dios que obra a través de nosotros, la que nos da la victoria. Amén. Y ese poder de Dios que actuó en la vida de David para derrotar a este gigante, también obra en tu vida y obra en mi vida en este día. Solamente debemos tener una fe dispuesta para creer en el Señor Jesucristo y Él nos dará la victoria alrededor de la situación que estemos viviendo en esta hora. Si tú lo crees, da un fuerte amén al Señor. Porque ese Dios en el que David confió es el mismo Dios en que yo confío. Y sé que es el mismo Dios en que tú confías. Y Él hoy sigue obrando a través de todo aquel que en Él cree. Amén. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Saludo una vez más
a nuestros pastores, Patricia y Jorge, a todos los hermanos y a aquellos amigos que se conectaron para escuchar esta poderosa palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, le damos gracias al Señor una vez más, amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a todos, que tomemos esta palabra y le creamos a Dios, amén, porque Él es poderoso, amén. Dios es grande, Dios es maravilloso para obrar en nuestras vidas, amén, y cumplir su palabra en nosotros, amén. Mire, Dios es ese Dios de esa fuente sobrenatural de bendición para nosotros. Amén. Dios es el Todopoderoso, aquel que puede obrar de manera que puede dar libertad a tus hijos. Amén. Darte libertad a ti en tu situación, en tu condición. Pero de qué manera estamos llegando delante de Dios con nuestra confianza puesta plenamente en Él. Gloria al Señor. Tenemos que estar allí con un corazón dispuesto para Dios, con un corazón lleno de humildad, un corazón lleno de disposición para ver el obrar de Dios en nosotros. Cada día de nuestra vida hay que levantarse con esa actitud, amén, esa actitud positiva, esa actitud de fe, que es la que nos levanta a creer, que es la que nos levanta a dar pasos, que es la que nos levanta a tocar puertas. Aleluya. Esa actitud de fe es la que en el nombre de Jesús va a obrar en tu situación. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Para nosotros un gusto compartir con ustedes. Y nuevamente, pues, la honra y la gloria sea para Dios. Amén. Amén. Saludos a la familia en Cristo Jesús. Amén y amén.